Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 3. Gloria a Cristo. Efesios 3, 14. Cuando usted lo tenga, me avisa diciendo gloria a Dios y poniéndose de pie. A su nombre sea la gloria. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Nuestro hermano oró y yo me gozo en la oración de mi hermano. Sin hermano, como estoy nervioso, yo también quiero orar. Padre eterno que estás en los cielos, te ruego en esta hora que seas tú, Señor, en tu misericordia, Señor, trayendo esta palabra que fue inspirada por tu Espíritu Santo, para que ahora la ilumines, Señor, y yo pueda explicarla, predicarla con denuedo, con autoridad, conforme a tu voluntad y tu deseo, y para la honra de tu nombre, que mis hermanos y yo sabemos que no es del que corre, ni del que se afana, sino que todo depende de ti, que tú tienes misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, mis hermanos. Gloria a Dios. En este pasaje, Pablo está revelando cuál es el principal motivo de oración que él tenía por la iglesia victoriosa, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, esa iglesia que veía a los muertos resucitar, esa iglesia que tenía las cosas en armonía, esa iglesia poderosa. Dice la Biblia que Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, había un motivo principal de oración de Pablo, por esta iglesia primitiva. Él oraba, dice la palabra ahí, porque el Espíritu Santo fortaleciera el hombre interior de cada creyente, de que el hombre interior de cada creyente se hiciera fuerte en el Señor. Y había un propósito en esa oración. El propósito era bien claro. El propósito era para que, conforme a la riqueza de su gloria, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces el propósito era que Cristo se mostrara en ellos. El propósito de la oración era que ya no vivieran ellos, sino Cristo viviera en ellos. Que cada uno de ellos menguara, pero que Cristo creciera, se notara más, se fortaleciera en sus vidas. De tal manera que los que estaban alrededor ya no vieran la vida primitiva, antigua y vieja de ese creyente, de esa persona que estaba en la iglesia primitiva, sino que vieran a Cristo reflejado en el creyente, que vieran a Cristo reflejado en cada uno de esos varones y mujeres. Y por eso tenía que fortalecerse el hombre interior para que Cristo se evidenciara, se notara. Y él oraba para que la iglesia estuviese completa, para que la iglesia fuese llena de toda la plenitud de Dios. Dice en el verso 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él quería una iglesia sana, una iglesia completa, una iglesia equilibrada, que creciera de una manera homogénea. ¿Usted ha visto a alguien que va al gimnasio? Cuando los muchachos van al gimnasio tienen que tener un entrenador, porque si no tienen un entrenador pueden hacerse daño. ¿De qué manera? Por ejemplo, si el muchacho solo trabaja los brazos, entonces arriba se pone grandote y las piernas flaquitas como una gallina. Necesita un entrenador que le diga, no, mira, ya tuviste
tiempo de trabajar los brazos, ahora te toca trabajar las piernas, ahora te toca trabajar el pecho, ahora te toca hacer cardio, ahora te toca hacer pesas, para que el cuerpo de esa persona sea homogéneo, equilibrado, agradable a la vista y no como deforme, como extraño, como que más de un lado del otro. Lo mismo quiere Dios para la iglesia, que la iglesia sea equilibrada, homogénea, y por eso le ora y está pidiendo Pablo por la iglesia, pidiéndole que Dios le dé la bendición de que sean llenos de toda la plenitud de Dios, no de forma incompleta, no de forma deforme, no más de un lado que del otro, sino de una forma perfecta, homogénea, equilibrada. A su nombre sea la gloria. Y para eso es necesario que ellos conozcan el amor de Cristo. Y dice en el verso 18, que seáis plenamente capaces de conocer con todos los santos, porque el amor de Dios es indispensable conocerlo junto a otros. Es decir, yo no puedo conocer el amor de Dios en su plenitud si me aíslo completamente del mundo. Si yo me voy a ayunar 40 días allá en un desierto y no me congrego más, voy a conocer parte del amor de Dios, pero no la plenitud del amor de Dios, porque para que se exprese la plenitud del amor de Dios se necesita a los santos, se necesita a los otros hermanos. Y si hay plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando del amor de Cristo, para conocer qué tan ancho, qué tan largo, qué tan profundo y qué tan alto es ese amor de Dios. De conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y el centro de este texto que hemos leído está en el verso 17, que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, o sea, con el propósito de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Vamos a recapitular. Entonces había un motivo de oración de Pablo por la iglesia primitiva. Él no estaba orando porque en ellos se manifestaran milagros. Él no estaba orando porque ellos se adueñaran del mundo. En este momento Él estaba orando para que ellos conocieran la plenitud del amor de Dios, para que ellos conocieran plenamente a Dios. Y para eso Él necesitaba que se fortalecieran en su interior, en el espíritu, y que fueran arraigados y cimentados en amor. Arraigado quiere decir que tenga raíces profundas. Cimentado quiere decir que tenga bases sólidas. Dios quiere que la iglesia tenga raíces profundas y bases sólidas en el amor. Y aquí dice que ese amor de Dios excede, está más allá, es más valioso que todo conocimiento. A su nombre sea la gloria. Ahora vamos juntos a 1 Corintios capítulo 13. A su nombre sea la gloria. Le pido de antemano excusas porque yo tiendo a leer muchas citas bíblicas. Discúlpeme, perdónenme. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 13. Cuando usted llegue allá, diga gloria a Dios. Aleluya. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 2. Nuestro Dios es bueno. Dice su palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, esto es muy importante. Vean, los pentecostales creemos que Dios puede hablar en lenguas, que Dios puede manifestar esa gracia, ese carisma en su iglesia de formas entendibles y de formas que no son entendibles. Por ejemplo, hay testimonios de personas que han hablado en lenguas y otra persona de otro país que habla otro idioma ha entendido
lo que se ha dicho, porque Dios ha escogido en ese momento un idioma humano. Pero hay ocasiones en las que se habla en lenguas, y como dice Corintios también, el hombre se edifica a sí mismo, porque más nadie entiende lo que está diciendo. Esas son las angélicas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí lo que la Biblia nos está mostrando es el camino del fruto del Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña que por sus frutos los conoceréis. Que un día habrá una multitud delante del Señor que recibirá buenas noticias. Que les dirán, bien siervo fiel, bienvenido al gozo de tu Señor. Pero habrá otros a los que les dirán, nunca te conocí. Y esos dirán, pero en tu nombre hicimos milagros. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor les dirá, no los conozco, no sé quiénes son, porque el camino principal no son los dones y las señales, sino el fruto. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Amén. Y entonces por eso aquí nos está aclarando que la evidencia de que Cristo habita en mi corazón no es la expresividad ni la oratoria que puedo tener como predicador, no es la emoción, no son las lenguas, que eso es de Dios, pero no es eso lo que determina la realidad de Cristo en mi vida, sino el amor de Dios que pueda evidenciarse en mí, hacia Dios y hacia mis hermanos. El camino del testimonio, el camino de lo que puede verse, es lo que evidencia que Cristo está reinando en mí. No solamente que hable lengua, sino que me comporte con amor hacia mi hermano, hacia el que está perdido y hacia el Dios que me llamó. A su nombre sea la gloria. Porque mira, donde está el amor de Dios reinando en un corazón, no va a faltar la ciencia, la palabra, la profecía, porque el amor lleva a la búsqueda, el amor lleva a la obediencia. Cuando usted lee pasajes en la Biblia que dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, está hablando de alguien que ama profundamente a Dios, con un amor entrañable, con un amor que le lleva a desear su compañía. Yo me acuerdo que cuando yo estaba enamorado de Duquelma, uno a veces hacía una travesía larga, la acababa de ver, llegaba a la casa y la llamaba y volvía a hablar con ella. Pero si la acababa de ver, porque quería estar allí. A su nombre sea la gloria. Y ese amor entonces te va a llevar a hacer lo que a Dios le agrada. El amor lleva al servicio. Si el amor de Dios está presente, todo lo demás estará presente. Pero si falta el amor de Dios, siempre va a haber algo incompleto. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, le dice a una iglesia, conozco tu arduo trabajo y paciencia. Conozco que tú has diferenciado a los que se dicen ser profetas y no lo son. Pero tengo contra ti que has abandonado, que has olvidado el primer amor. A su nombre sea la gloria. Así que si en mi vida no se evidencia, no se refleja el amor de Dios por Él, por el prójimo, por mis hermanos, vengo a ser metal que resuena, vengo a ser metal que retiñe. Eso no me aprovecha de nada, nada soy, de nada me sirve. A su nombre sea la gloria. Este pasaje termina diciendo el de Corintios, y ahora permanecen tres cosas. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que aún hasta el tiempo final, la iglesia necesitará tres herramientas, tres frutos del Espíritu para enfrentar los tiempos finales. La fe, la esperanza, pero el mayor de ellos, el que más va a necesitar, es el amor, porque estamos viviendo en medio de una necesidad, de una generación implacable que no tiene afecto natural, una generación que no sabe lo que es amar. A su nombre sea la gloria.
Y por eso la iglesia tiene que tener esos tres frutos. La fe se fortalece a través de la palabra de Dios cuando ella es predicada. La esperanza llega al corazón cuando la palabra de Dios te consuela, cuando hay testimonio, cuando ves el poder de Dios manifestarse. Pero el amor debe ser trabajado. El amor es un fruto. Y para que el labrador disfrute del fruto, debe trabajar primero. El amor debe ser arraigado y cimentado. El amor debe tener raíces profundas, con nexos, con relaciones verdaderas. El amor debe ser cimentado con bases sólidas que no dependan de las emociones pasajeras, sino de decisiones firmes en Dios. Vamos a volver a buscar en la palabra. Ahora vamos a Primera de Juan. Y vamos a ver lo que decía este varón. Este varón que escribe este escrito era una persona de un carácter fuerte. La Biblia dice en los evangelios sinópticos que hubo un momento en que ellos fueron a predicar a una ciudad y no lo recibieron bien. Y él, junto con su hermano Jacobo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, oramos a Dios, pues tenían fe para mover montañas. Ellos no le dijeron: Señor, yo quiero que tú hagas. No, ellos tenían fe. Señor, oramos para que descienda fuego del cielo. O sea, ellos tenían una fe como la de Elías, como la de Eliseo. Estaban bien con la fe, una fe para levantar muertos. Y el Señor ese día los reprendió. Les puso un apodo. Les puso Boanerges, hijos del trueno. O sea, eran bravos de carácter. Pero mira ahora, cuando él escribe la epístola, luego de recibir el Espíritu Santo y de que Dios haya tratado con él, mira cómo se expresa en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Yo espero que usted llegue. Primera de Juan, versículo 4, versículo 8. Perdón, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya llegó? ¿Seguro? Y dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el verso 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque una cosa es conocer el amor de Dios y otra cosa es creerle a Dios cómo se debe amar. Porque a veces uno conoce el amor de Dios, pero uno decide amar a la manera de uno, no a la manera que la Biblia dice, sino a la manera mía. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. A su nombre sea la gloria. Esto es importante, porque Dios escogió revelarse no como un ser que es capaz de sentir afecto. Él se mostró de una forma más profunda y radical. Dios pudo escribir y decir que Él era el Dios de amor. Porque la Biblia dice que Él es Dios de esperanza, que Él es Dios de consolación, que Él es Dios de toda verdad, que Él es Dios de paciencia. Pero aquí, con respecto al amor, Él expresa una verdad de una forma más contundente. Él dice: Dios es amor, que lo dice dos veces. No dice Dios siente amor, no dice es el Dios de amor, dice Dios es amor, para que nosotros entendamos que este es un atributo muy importante de su naturaleza. Mira, uno de los principales bastiones de la fe cristiana evangélica es que nosotros creemos en un Dios que es uno, porque la Biblia dice: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero también creemos que ese Dios es trino, porque Jesús lo enseñó. Jesús, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice: yo rogaré al Padre. Está hablando de dos ya, yo y el Padre, y Él les enviará otro consolador. Y esa palabra paracletos en griego, alo es otro y paracletos consolador, implicaba que era una persona diferente a los dos que estaban hablando. O sea, Jesús habló de la Trinidad Él mismo. A su nombre sea la gloria. Y cuando uno entiende que Dios es trino, uno comienza a entender pasajes confusos de la Biblia.
Cuando usted lee, por ejemplo, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza, con quien estaba hablando Dios. Porque no dijo, haré al hombre. No, en hebreo dice, hagamos al hombre. ¿Por qué en plural? ¿Estaba Dios hablando con los ángeles? No, es que es un Dios trino. Estaba hablando Dios consigo mismo. En una versión que se llama Nácar Colunga, que también es una versión de la Biblia, allí dice, díjose Dios a sí mismo, hagamos al hombre. Y dice en otro pasaje de Génesis, díjose Dios, bajemos y confundamos sus lenguas. Y uno entiende entonces por qué Dios se manifiesta como amor, porque es que Dios es trino, y el Padre ama al Espíritu, y el Espíritu ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre, y hay una unidad perfecta, porque Dios es amor, y se manifiesta como amor, porque desde un principio era amor. Antes que todo fuera, ya Él era un ser trino, que podía experimentar amor. Por eso Él se manifiesta y dice, Dios es amor, de una manera tan radical. Y por eso enseñó también que el amor era más que una emoción, que el amor era una decisión concreta. Vamos ahí cerquita, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Gloria a Cristo. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y eso es uno de los mensajes que más dice Jesús. En Juan 13:34, en Juan 15:12, Jesús les dice, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y no solamente dice, ama, sino que le da una escala alta de ese amor. No vas a amar como cualquiera, vas a amar como yo te amé. Vas a amar como yo amé, que me entregué a mí mismo, que me sacrifiqué. Ese es el nivel de amor que el Señor exige de su pueblo. A su nombre sea la gloria. Y esto es importante porque nosotros hacemos énfasis en los atributos de Dios y que esos atributos de Dios deben verse en el cristiano. Dios de verdad, la Biblia dice que Él aborrece la mentira, que el que habla mentira habla de lo que Satanás habla. Entonces un cristiano tiene que ser veraz, sea tu sí, sea tu no, porque tu Dios es un Dios de verdad. Y la Biblia dice que Jehová tu Dios es santo, dice santo, 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 para enfatizar su santidad. Y por eso nosotros predicamos que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Porque Dios exige que aquellos que le adoren manifiesten esos atributos morales que son eternos y absolutos en Él, pero que se pueden reflejar en nosotros. Y por eso debe reflejarse en un cristiano la santidad, porque Dios es santo. Debe reflejarse en un cristiano la verdad, porque Dios es veraz. Debe reflejarse en un cristiano los atributos del Señor. Y por ejemplo, Dios es espíritu. Y la Biblia dice que andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Y a tales adoradores, el Señor busca que le adoren. Porque como Él es espíritu, Él necesita que tú manifiestes esa espiritualidad. Pero tampoco no podemos olvidar que Dios es completo. No podemos tener un pedazo de Dios y el otro no. Y nuestro Dios es amor. Y porque es amor, exige que nosotros vivamos en amor. Exige que nosotros manifestemos ese amor de la misma manera que manifestamos su santidad, su verdad, su justicia, su espiritualidad. Amén. Vaya conmigo ahora a Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2.
Este ejercicio a veces tedioso de ir de un lugar a otro en la Biblia nos ayuda a entender que eso que están afirmándote es una doctrina que está a lo largo de la Biblia, que no es algo que se interpretó de un pasaje, sino es algo que Dios ha estado mencionando a lo largo de su escritura. Efesios 5:2 dice así, ¿lo tienes? Amén. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante a su nombre. Gloria a Dios. Entonces la Biblia te está diciendo aquí de una manera categórica un mandato: vive en amor, vive cada día en amor, anda en amor. Pero te está diciendo también qué tipo de amor. Te está diciendo que tiene que haber sacrificio y ofrenda. Porque para que haya a Dios un olor fragante, algo tiene que estar quemándose en el altar. Para que llegue a Dios el perfume del holocausto, tenía que haber algo consumiéndose en el altar de bronce. Y por eso aquí lo está diciendo: mira, nosotros queremos hacer para Dios olor fragante. Antes tenemos que ser ofrenda y sacrificio. Y entonces esa es la medida del amor de Dios, del amor que Dios pide de su iglesia. Un amor que se ofrende como Cristo se ofrendó. Un amor que se sacrifique como Cristo se sacrificó. A su nombre sea la gloria. A su nombre la alabanza. Vamos nuevamente, bueno, yo voy, para que usted no se mueva de ahí, a primera de Juan 4:7, donde hemos estado leyendo sobre el amor. Y mira lo que dice aquí: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y muchas veces encontramos situaciones de malos testimonios en las que alguien causa un profundo daño. Y uno dice: pero ¿cómo? Si Dios le usó. Pero ¿cómo? Si tenía milagros. Pero ¿cómo? Si se expresaba de esa manera. Porque había dones, pero no había el fruto del amor. Y sin ese fruto, nada soy. Y sin ese fruto no se ha conocido a Dios. A su nombre sea la gloria. Así que está establecida de una manera clara, categórica, inexcusable, imperativa, la necesidad que tiene el cristiano de evidenciar el amor de Cristo por el Señor y por los demás. Esto ya es innegable, lo hemos visto en toda la Biblia. Si Dios es santo, yo debo vivir en santidad. Si Dios es veraz, yo debo hablar con verdad. Si Dios es bueno, yo debo buscar lo bueno. Si Dios es justo, yo debo actuar con justicia. Si Dios es amor, yo debo amar con sacrificio. Yo debo amar con ofrenda. Yo debo amar como Él me amó. Yo debo amar de una manera que le honre a Él, que lo refleje. Gloria a su nombre. Entonces, ¿cómo amo? Ya sé que tengo que amar, pero vamos a aclarar cómo amo. Entonces vamos a mirar 4 consejos para amar correctamente, para amar como la Biblia dice que el cristiano ame. Colosenses 3:14 va a ser primero. Cuando usted llegue allá, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses 3:14, ¿ya llegó? Dice: y sobre todas estas cosas, o sea, más importante que todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. A su nombre. A su nombre. Esto nos hace ver que el amor es una decisión de cada día, porque uno todos los días se viste. Este pasaje, cuando tú lo lees en su completo, el pasaje está hablando de la vida nueva y la vida antigua.
y las compara como vestiduras. Y dice, despojados del viejo hombre, viciados de pecado y se revestidos del nuevo. Ese pasaje de Colosenses está haciendo una metáfora con la ropa, diciendo, mira, así como tú te tienes que quitar la ropa vieja, que está hedionda, que no es sana, que está sucia, y te tienes que vestir una nueva limpia, así tú tienes que cambiar tu vida. Y nos está diciendo, y especialmente tienes que hacerlo sobre el amor. Sobre todas estas cosas, toma la decisión diaria, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, que es lo que va a establecer relaciones verdaderas, con raíces profundas, en medio de una congregación. Y es una decisión que tú debes tomar, porque no dicen los pasajes, yo vendré y te despojaré de la ropa vieja, yo vendré y te vestiré a la fuerza con la ropa nueva, sino que dice, toma la decisión tú, despójate tú, revístete tú. La decisión la toma el hombre. Pero Dios con su espíritu fortalece al hombre para que esa decisión no caiga por tierra. Es decir, uno no tiene el poder lo pone el espíritu, pero uno sí tiene la voluntad porque te dio libre albedrío y tú tienes que decidir diariamente amar a tu hermano, diariamente amar a Dios, porque no es un sentimiento, no es que hoy amanecí con ganas de amar a mi hermano, mañana no. No es que hoy amanecí con ganas de amar a mi esposa y mañana no. Hay días que tengo ganas de ahorcarla y ella a mí. Pero es una decisión voluntaria en la que uno renueva esos votos, en la que uno dice, Señor, no voy a volver atrás. Y se pasan las tormentas y vuelve a ver ese amor que fluye. Y eso que pasa en la pareja también es necesaria en la vida cristiana. Tienes que revestirte de amor. Voluntariamente decir, hoy yo voy a amar a mis hermanos. A su nombre sea la gloria. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Romanos 12:9. Mira, aquí dice la Biblia. ¿Cómo debe ser ese amor? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Vea, si hay algo que se nota y se distingue más fácil que un billete falso, es un amor fingido. El amor no puede fingirse. El amor tiene un costo de sacrificio, de ofrenda, de dolor, porque todo el que ama y se hiere, la Biblia dice que el amor es sufrido, que el amor todo lo sufre. Uno no puede amar sin estar dispuesto a sufrir, porque las dos cosas van de la mano. Lo que tú más amas es lo que más sufrimiento te causa. Las madres, lo que más aman son los hijos, y lo que más lágrimas arrancan de los ojos de las madres son los hijos. Lo que uno ama es lo que tiene la capacidad de herirle, pero por miedo a las heridas, la mamá no va a dejar de amar al hijo. Ella le amará aunque le hiera, porque el amor no puede ser fingido. El amor tiene que ser sincero. El amor tiene que ser sin hipocresía, en verdad, aunque sea doloroso. En Romanos 12:10 dice, ahí mismo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice, amaos con cariño genuino, como hijos de una misma madre y un mismo padre, como hermanos, dando preferencia a los demás y respetándose y honrándose mutuamente. Para que esto pueda darse, para que haya amor fraternal, debe haber comunicación y cercanía. Porque las relaciones necesitan tiempo para crecer y fortalecerse. Eso no es magia, no puede hacerse de inmediato. Por eso es necesario congregarse, porque cuando uno se congrega y está más cerca de los hermanos, se da la cercanía, se da la proximidad y la comunicación que puede ser utilizada por Dios para desarrollar el vínculo perfecto del amor. La cercanía da la oportunidad para que se desarrolle la confianza
Y la confianza, cuando se honra con respeto, con sabiduría y con discreción, da lugar a la amistad. Hablemos de la discreción. Esto es algo importante. ¿Cuántos creen que Dios es chismoso? Gloria a Dios. Cuando Dios te cuenta algo a ti, Dios no es chismoso. No es para que tú se lo cuentes a otro. Es para que tú ores. Es para que tú compartas la carga que Él tiene. Es para que tú clames. Muchas veces nosotros nos volvemos chismosos. Y Dios te cuenta algo. Mira, el fulanito de tal anda. ¿Cómo anda? Hermana, si usted supiera. Fulanito de tal. Yo lo vi. Lo que Dios quiere es que tú compartas la carga. Que tú ores. Porque no todo edifica. Porque no todo de lo que tú te enteres es necesario comentarlo. Porque hay cosas que van a hacer más daño que bien. Entonces, uno tiene que decir, es verdad. Primer filtro. Estoy completamente seguro de esto. Segundo, le da gloria a Dios. ¿A quién beneficia esto? Vale la pena comunicar. Porque Dios tiene un propósito y tú tienes que honrar la confianza, honrar la amistad, honrar el respeto para que pueda desarrollarse ese amor fraternal. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. En Gálatas 4:15 nosotros encontramos que, voy a contártelo, a parafraseártelo, que Pablo tenía un problema de la vista. Muchos creen que ese es el aguijón de la carne del cual habla. Porque él dice, y en mi salutación es con letras grandes, de mi propia mano. Eso lo dicen 2 epístolas. Y también es común que él le dictara las epístolas a otros. Por eso, cuando saluda, dice Pablo y el hermano Silas. Pablo y Timoteo, Pablo y Bernabé, porque Pablo recibía la revelación de Dios, pero tenía un impedimento visual que le impedía escribir él. Y entonces él tenía que dictárselo a un amanuense, a uno que copiara. Y por eso Timoteo lo ayudaba a Bernabé, lo ayudaba a Silas, lo ayudaba a otros. Y entonces, cuando vamos a 2 de Corintios, ese sí quiero que lo lean. 12:15, encontramos una expresión de lo más poderoso que había en la iglesia primitiva. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado mismo. Mira de qué manera ha amado a Pablo en el nombre del Señor. Dice que él estaba dispuesto a gastar su salud, a gastar sus recursos, a gastar su tiempo, a gastarse él. Porque todo el que brilla se consume. Diga conmigo, lo que brilla se consume. Si usted coge aceite y lo pone en una lámpara y le da fuego, brilla, alumbra, produce calor, ¡qué bendición! Pero el aceite se consume. Si usted prende una vela, da luz, da calor, pero la cera de la vela se consume. Porque todo el que brilla para Dios tiene que tener claro que se consume. Que eso es un sacrificio, es una ofrenda, que lo haces por Dios en agradecimiento a lo que Él hizo por ti, pero tienes que tener claro el precio del amor. Y Él dice, aunque sea dado menos, porque muchas veces intentas ayudar a alguien y ese alguien se ofende, te hiere, te muerde, te hace daño, pero no siempre. Hay ocasiones hermosas, como la que voy a leerte en Gálatas 4:15. Gálatas 4:15. ¿Te acuerdas que el hombre era medio ciego? Gálatas 4:15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dar menos.
O sea, él estaba diciendo que esa iglesia que él amaba tanto, lo estaba amando de vuelta. De tal manera que si hubieran podido, se hubiesen sacado los ojos ellos para que él dejara de estar cegado. Eso era una muestra de amor. Y esa muestra de amor es característica de la iglesia primitiva. Vaya a Romanos capítulo 16. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué en la Biblia está eso? ¿Para qué la Biblia menciona eso que voy a leer ahora? Vas a ver. Uno dice, pero ¿por qué? Si solo hay un milagro ahí. Ahí yo no veo a un paralítico levantarse. Ahí yo no veo que estén hablando de la justificación por la fe. ¿Por qué hablan de eso? Romanos 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Está hablando de un nivel de confianza tan hermoso, que Pablo decía que Rufo era su amigo, su llave, su compañero de batalla, su lanza, su hermano en la fe, que se tomaba tinto con él, que iba tan seguido a la casa de Rufo, que ya consideraba a la mamá de Rufo como mamá de él. La mamá de Rufo le tenía sancochito a Pablo cuando llegaba por allá. Le preguntaba por cómo estaba. ¿Por qué la Biblia detalla eso? Porque quiere que nosotros vivamos así. Romanos 16, 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mira ese amor. Arriesgaron su vida por mí. Se arriesgaron a morir al recibir al que era perseguido por los judíos. Eso era un amor verdadero, un amor sincero. Ese no era un amor fingido. Porque mira, a la hora de muerte, de persecución, ahí el amor fingido y se salió volando. Pero el amor de Aquila y de Priscila era real, sincero, fraternal, verdadero, que expusieron su vida por nuestro hermano Pablo. En Romanos 16, 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias. Que uno dice, ¿para qué Dios pone tantos nombres? Mira, Junias era una mujer. Y eso es importante porque allí Dios está mostrando que la mujer puede servirle a Dios. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí está diciendo, por un lado, que Junias y Andrónico se habían convertido primero que Pablo, que ya eran reconocidos como apóstoles antes que Pablo, porque Pablo se convirtió como 3 años después de la crucifixión. Y que a pesar de que él llegó tarde, ellos lo recibieron con amor. A pesar de que él era perseguidor, a pesar de que él era el hijo pródigo que se fue y se gastó todo, ellos no actuaron como el hijo mayor que dijeron, ¿por qué está recibiendo a este bandido? Sino que lo recibieron con amor. Y estuvieron con él y dice, fueron mis compañeros de prisiones. No necesariamente estaban presos con él, sino que estaban sirviéndole en medio de la prisión. O sea, que él estaba preso y ellos afuera visitándolo, ellos llevándole la comida, ellos llevándole jaboncito, ellos estando pendientes del hermano. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle cómo se consolida una iglesia, cómo se une, cuál es el vínculo perfecto. La Biblia dice que Pablo les llama mis compañeros de prisiones, mis colaboradores. Y eso es algo muy importante. O sea, no eran compañeros de trabajo, no eran amigos casuales, no, eran gente que estaba experimentando un amor cimentado, un amor arraigado, un amor con raíces y con bases sólidas, que era el vínculo perfecto que mantenía a esa iglesia unida. Y esto es algo importante. Mira, el amor de Dios se experimenta en la iglesia, pero también cuando vas a tomarte un tinto en la casa de tu hermano, pero también cuando vas a visitarlo, pero también cuando le llamas por teléfono, cuando preguntas por él, cuando pasas en la calle y lo saludas, porque Dios quiere que haya ese tipo de unidad que había en la iglesia primitiva, que la haya en la iglesia de Dios, que aquel que llegue del mundo
encuentre en la iglesia a la familia de Dios. Amén. A tu lado, Dios ha puesto entrañables amigos que deben darte el tiempo, la oportunidad y la voluntad de conocer. Porque Dios lo trajo a esta congregación contigo por algún propósito. Entonces tú le das el gusto de conocer a su hermano. ¿Quién vive? Cristo. Sí, yo amo a mi hermano, pero no sé cómo se llama. Yo amo a mi hermano, pero nunca orado por él. Yo amo a mi hermano, pero nunca lo he llamado. Yo amo a mi hermano, pero jamás me he tomado por él ni una gaseosa. Yo amo a mi hermano, pero no me siento a su lado. No. Es necesario ese vínculo perfecto. Eso lo utilizó el Señor en el caso de mi vida. Yo bueno, no fui terrible así en el mundo, no, yo era un pelado. Pero encontré un amor genuino. Encontré hermanos mayores. Yo recuerdo un hermano que se llamaba Julio Bolívar. Julio Bolívar vivía cerca de la Normal. Yo me congregaba en Boston, estudiaba en la Normal. Y yo llegaba en la tarde y pasaba por la casa del hermano. Y el hermano estaba ocupado, lo que fuera, sacaba el tiempo para hablar con él, para predicarle, para ser hermano mayor. Porque entre mis hermanos y yo hay una distancia grande. Mis hermanos tienen como 10 años más que yo, el que me sigue. Y había una distancia. Cuando yo tenía 15 años, mi otro hermano tenía 20 y pico, estaba casado, el otro tenía 30 y pico, el otro más. Yo soy el fruto del tercer hogar de mi papá. Y ahí encontré un hermano mayor que estaba dispuesto a escucharme, dispuesto a hablar conmigo las cosas que tenía que hablar un adolescente con el papá. Las hablé con él, porque a mi papá le había dado una embolia y mi papá no podía hablar conmigo de esas cosas. Pero allí encontré el amor de Dios manifestado. Encontré a un líder de jóvenes que se llamaba Wilfrido, se llamaba Silfrede Padilla, un hombre de Dios. Un hombre de Dios que me dio un consejo básico del amor de Dios. Yo una vez le conté, hermano, ya, yo estoy confundido, tengo una hermana en la universidad. ¿Yo qué? ¿Tú estás enamorado? Yo creo que sí. Yo la estoy viendo como más que mi hermano. Bueno, vamos a orar. Y oramos. Y después me dijo, como un hermano mayor, mira, lo que tú tienes que hacer, llénate de valor. Cómprate un cassette cristiano. En esa época la música venía en unos cositos plásticos que se llamaban cassette, que se metían en un aparato que se llamaba grabador. Escribe unas letras ahí en la carcasa. Llénate de valor, habla con ella. Visítala, ponla en un lugar. Oiga, esas palabras básicas, yo tenía que ir a hablarlas. No se las podía preguntar a mi papá ni a mis hermanos. Pero ahí hubo manifestación del amor de Dios. Y yo hice eso al pie de la letra. Ahí está el fruto. Hubo un día un hermano en la iglesia que se llama Elkin, que me hizo una pregunta semejante y yo le di una respuesta como la que me dieron a mí. Ahí está Elkin casado. Porque eso es parte del amor de Dios. En la iglesia, por ejemplo, el pastor, el hermano Pedro, no era un gran orador. Él casi no predicaba. Él leía muchas más citas que yo y hablaba lento. La esposa, la hermana, yo decía que predicaba como un sacerdote católico. Él iba despacito. Pero en eso del amor era una gran bendición. Él se sabía el nombre de los hermanos. Él los visitaba. Él estaba pendiente de las necesidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo tengo una niña complicada, tengo 3. La última es alérgica al afecto. O sea, la de la mitad es toda cariñosa, se llama Jacqueline. Jacqueline es carismática. Jacqueline donde va, cae bien porque Jacqueline es carismática. Juliana es brava. Juliana es así. Yo abrazo a Juliana y dice, quítate. Pero el hermano Pedro cada día que venía Juliana la abrazaba. Y le daba un besito en la frente. Y le manifestaba ese amor de Dios. Que ella entendía que esa era su familia también. Que esa era la familia de la fe. Y nosotros tenemos que entender y comprender que a través de esa manifestación del amor de Dios, Dios también salva vidas, hace milagros, rescata corazones. Y eso lo tenía la iglesia primitiva y eso lo tenemos que manifestar nosotros. ¿Quién es el que vive? Vamos a 1 de Juan 3:16. Ya estamos terminando. El amor debe ser práctico. 1 de Juan 3:16.
dice de esta manera: en esto hemos conocido el amor. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y sigue diciendo, lo aterriza. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor que Dios demanda de su iglesia es un amor práctico, un amor que se aterriza en la realidad, un amor que se compromete. Mira, en Santiago dice que tú puedes orar por alguien que tenga necesidad de pan, pero que si tú no le das para comida, es en vano. La fe sin obras es muerta. Entonces, aquí la Biblia te está diciendo que ese amor verdadero debe hacer que a ti te importe tu hermano, que a ti te preguntes por qué no está, por qué no vino, está enfermo, vamos a llevar una sopita. Porque en esas circunstancias en las que tú aterrizas el amor en algo práctico, estás formando el vínculo perfecto, estás formando una base sólida para que el amor se mantenga en la congregación, para que el que venga de la calle encuentre una familia, para que el que venga de la calle encuentre hermano mayor, encuentre padre, encuentre hijo, encuentre a la familia de Dios. Y eso amarra, eso une al cuerpo de Cristo. O sea, nosotros a veces clamamos porque los paralíticos se levanten y tenemos que seguir orando por eso. Pero también tenemos que orar para que el amor de Dios se manifieste en nuestra congregación de tal manera que el que viene del mundo y entra no quiera irse. El hermano Carlos decía, una iglesia que sea fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. A su nombre sea la gloria. Y esto es necesario para manifestar su amor. Finalmente, vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, o sea, de todos los mandatos este es el más importante. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente quiere decir profundo, entrañable, dispuesto a sufrir. Eso es ferviente. Ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. A su nombre. Gloria a Dios. Como te había dicho anteriormente, todo el que ama está expuesto a las heridas. Si uno ama, puede ser herido. Y Dios demanda que tú ames a pesar de eso. Ya lo hemos leído en Corintios. El amor todo lo sufre, el amor es sufrir. Ahora vamos a mirarlo claramente. Vamos al Levítico, porque no es cosa del Nuevo Testamento. Levítico 19:17. Allá al principio de la Biblia. En el Pentateuco está Levítico, entre los primeros 5 libros. Levítico 19:17. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice que puedes reprender a tu prójimo, pero no incurrir en pecado a causa de él. Y había dos maneras de incurrir en pecado. Una era siendo cómplice, porque el amor de Dios no es un amor alcahueta. El amor de Dios está en equilibrio con la justicia y la santidad. Entonces, porque yo ame a alguien, no quiere decir que voy a alcahuetear todo su maldad. Tenemos el caso de los hijos de Elí,
al que Elí, que les amaba, no les estorbó y trajo perdición para él y para ellos. Pero también quiere decir que a causa de ese pecado no se produzca en ti una raíz de amargura que te ensucie, que te haga partícipe del pecado. El pecado es como si alguien estuviese, no sé, sucio de brea o de barro, que puedes ensuciar. Si colaboro con él, si lo cargo, si estoy de acuerdo, si soy cómplice, me ensucio. Pero también me salpico si yo guardo el aborrecimiento, si yo guardo la raíz de amargura. La Biblia dice claramente: no aborrecerás a tu hermano. ¿Por qué es tan específica? Porque no me dice: no aborrecerás al impío. Porque tú estás como preparado para que el impío se comporte como tal. Y entonces tú sabes que el impío hace algo propio del impío y dices en tu corazón: es que él es impío. Señor, ten misericordia de él. No le tengas en cuenta eso. Dios no te conoce. Pero cuando es tu hermano, pero él es cristiano, pero ¿cómo es posible que me haya hecho eso a mí? Y ahí es cuando entonces la Biblia demanda que ese amor sea capaz de perdonar. En Primera de Juan, que es tal vez donde más he leído, les hubiera dicho que le hubieran dejado un plumero a Primera de Juan, porque es un buen libro. En Primera de Juan 4:20, su palabra dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, yo no lo aborrezco, hermano, pero es que no lo soporto. Es que yo lo veo venir y se me revuelve la tripa. Lo siento aquí en el espíritu. Se me revuelve. Lo mastico, pero no lo trago. Sí, lo mastico, pero no lo trago. Es que allí el Señor te está diciendo claramente que no se está manifestando el amor de Dios. Imagínate que Dios te hubiese tratado así. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira, enemigos de Dios, reos de muerte. Y Dios cargó todos nuestros pecados en él. No lo merecíamos. Él nos mostró misericordia antes que viniéramos a Él. Usted viene a Él porque misericordiosamente Él se acercó a usted primero. Y en el libro de Filemón hay un caso de un hombre que se llama Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Y Onésimo, que era cristiano, y Filemón era cristiano, le había dado confianza. Y Onésimo se tumbó una plata de Filemón. Y por eso lo metieron preso. Allá en la cárcel, Onésimo, que era medio cristiano, o más bien sabe que hay cristiano, cristino y cretino. Yo creo que Onésimo era cretino. Allá en la cárcel se encontró a Pablo. Y Pablo le predicó. Y el hombre se convirtió de verdad. Y entonces Pablo lo manda a donde Filemón a que predique por allá, que lo reciba con una carta muy personal, la carta más personal de la Biblia. Y le dice: si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo cuando fue, lo pagaré. Y tú tienes que pensar lo mismo por tu hermano. Te falló, te engañó, te mintió, te hizo daño. Cristo te dice a través de Filemón y de la Biblia: si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Que cuando yo venga por ti en el arrebatamiento, yo te pagaré. Porque mira, uno hace así cuando viene la fornicación, viene la hechicería, pero en la raíz de amargura, uno no le saca el cuerpo, sino que la consiente. Mira, cuando uno recibe una flecha, ¿alguna vez has visto una película? Recibe una flecha, la parte, la saca, no se ponen a mirar,
La madera era de caoba. Las plumas son de águila. Esta flecha es de gran calidad. Pero en cambio uno recibe una herida y dice, sí, este es el hermano. ¿Y eso qué es cristiano? El pastor no me saludó. La hermana pastora pasó por encima de mí, voy a estar alta, y me miró. Y comienza uno a mirar la flecha. En lugar de sacársela. O como tenerla de adorno. No, porque necesitamos perdonar. Romanos 12 lo dice también en el verso 18. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrita: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano. Y, bueno, hermano, si él se acerca y me pide perdón, perdón. Y si no se acerca. En estos pasajes no hemos leído, y si tu hermano viene y te pide perdón, está diciendo, perdónale, no le aborrezcas. Primera de Juan 3:14. De verdad, esta es la última cita que voy a leer. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Allí la Biblia es claro, mira, un impío no amará al que no lo ama. Eso es. Un creyente carnal amará al que lo ama, perdonará al que se humilla. Hasta los impíos hacen eso. Pero uno que tiene el fruto del amor va a amar a su hermano porque Cristo le amó a él primero. Va a estar dispuesto a perdonar, aunque no te pidan perdón, aunque no vengan a ti, porque el perdonar de parte de Dios te liberta a ti, te hace libre a ti de la cadena que tú te has impuesto. Cuando uno guarda rencor es como si uno se bebiera un frasco de veneno queriendo que otro se muera, pero el veneno me lo bebió, a mí me hace daño. Yo tenía una rectora que era una señora muy difícil de tratar, y yo solamente había dos cosas que no me gustaban de ella: todo lo que hacía y todo lo que decía. Ella llegaba al colegio y se me dañó el día porque ella cuenta, señora, y yo comencé a orar por ella. Señor, sea derramada como grosura, Señor. Si todos los salmos imprecatorios, consúmela, Señor. Y seguía orando por ella. Después, Señor, ten misericordia de ella, Señor. Mira, es una impía que no te conoce, va rumbo al infierno. Y yo seguía orando por ella, llorando por ella. Llegó un momento en que ya, Señor, ten misericordia, mira que no te conoce, salva, Señor, apiádate. Ya llegó un momento, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a perdonarte. ¿Por qué? Ella nunca me dio perdón. Pero yo necesitaba manifestar a Cristo. Yo necesitaba que Cristo se revelara en mí. Y mira, esta es una iglesia poderosa en Dios, en la que Dios les ha dado muchas herramientas. Y una de las más valiosas que tienen es el amor. Se nota que se aman cuando van juntos a un lugar. Llegó la iglesia y se nota que vinieron juntos. Y eso es algo que deben cuidar. Algo que el enemigo va a querer atacar. Algo que tú no puedes dejar que se quebrante. Es que habló mal de mí. Es que me miró. Es que es no. Hay que llevar eso al altar de Dios, ser ofrenda y sacrificio en olor fragante, para que la unidad se mantenga, porque la unidad es más valiosa.
Porque la unidad refleja a Cristo. En Juan 17 la Biblia dice que cuando el mundo nos creerá, cuando seamos uno. Y eso es algo que a veces no valoramos. Mira, los milagros a veces no son suficientes. El Señor sanó a 10 leprosos y uno solo se convirtió. Y Dios sigue haciendo milagros, no se ha detenido. Millones de milagros se hacen porque hay millones de seres humanos, pero no hay millones de conversiones. Pero el amor es un vínculo perfecto que ayuda a ser discípulos. El amor es un vínculo perfecto que fortalece a la iglesia. Y usted necesita amarse, amar a su hermano, perdonarle. Porque mira, esta iglesia no es perfecta. Y Dios no te llevará a una iglesia perfecta porque la echarías a perder. Tú eres imperfecto, como yo lo soy. Y la Biblia enseña que Dios hizo congregaciones por un motivo. Dice allá Eclesiastés que un hierro se aguza con otro. O sea, ¿cómo se afila el hierro? Sacándole chispas con otro. Coge un cuchillo y le saca chispas con el otro. Y así Dios te aguza a ti, te afila. Porque sin filo, dice Eclesiastés, es más difícil hacer el trabajo. Si la hacha se amolare, dice, que si perdiera el filo, se necesita más fuerza. Es más duro. Dios a veces necesita sacar el filo. Y te saca filo con el hermano que no te saluda, con el hermano que te quedó mal, con el hermano que te echó el cuento y después ya no era. Esas cosas pueden ser para tu muerte, pero si tú las entregas al Señor, te afilan, te hacen una herramienta más útil, una herramienta que Dios pueda usar con mayor destreza. Y Dios necesita que la iglesia manifieste ese amor sincero, ese amor fraternal, ese amor de Cristo, ese amor de los unos por los otros. ¿Quién se suele sentar aquí? ¿Quién se suele sentar acá? ¿Por qué no vino? Vamos a murmurar. No, es que anda frío, es que anda mal. No te acerques a ese hermano. Para después lo buscamos a tener el mundial. No, si usted ve que anda el avión echando humo y está como el ala que baja esa estrella, acérquese, soténgalo, ayúdelo. Hermano, pero las buenas conversaciones, las malas conversaciones es que echan a perder las buenas costumbres. Bueno, conversa tú más que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Pero si tú te acercas al que va cayendo, puedes evitar que caiga. Porque el amor cubre la multitud de pecados, pero no hay que acercarse con una actitud de juzgar, sino de levantar, de ayudarles. Y eso Dios lo usa con poder. Una iglesia verdadera, una iglesia de poder como esta, necesita mantener vivo ese amor que Dios ha puesto en ustedes. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a dejar a un lado la indolencia, a dejar a un lado